Buenas tardes y bienvenidos de nuevo al canal. Como lo habéis pedido, aquí está este nuevo vídeo. Cómo seleccionar tu primera acción de dividendos. Dejadme en comentarios, antes de seguir con el vídeo, cuál de estas acciones creéis que ha recortado el dividendo. Bien, hoy veremos 4 ejemplos prácticos dando unos criterios claros que podréis aplicar vosotros mismos. Bien, como disclaimer, inversión con sentido no se responsabiliza de las pérdidas o decisiones tomadas basadas en la información de este vídeo, ya que no es una recomendación de venta ni de compra de activos. Bien, comenzamos. Este aplica para Coca-Cola y cualquier otra compañía que vayamos a analizar a futuro. Los puntos básicos a tener en cuenta son la valoración, y una de las métricas básicas es el PER, intentar comprar la empresa en la media histórica. Bien, también tendremos que tener en cuenta el flujo de caja libre, ya que de ahí es de donde salen nuestros dividendos, entre otras cosas. La deuda que tiene la empresa para ver si está muy endeudada, poco endeudada, si es lógico el nivel de endeudamiento que tiene para el sector al que sirve, su historial de dividendos, como comentamos en anteriores vídeos, si han sido consistentes y si los han mantenido o han crecido, y el sector y los riesgos que puede haber en este. Si es un sector en declive, como por ejemplo ya muchos sabréis, yo no estoy tan puesto, pero un sector que diría que no está muy en auge o igual está en declive es el sector de bebidas alcohólicas, entre otros. Bien, comenzamos. Comenzamos con Coca-Cola, cómo no. Y vamos con la valoración. Tendremos que comprar con PER de media histórica o ligeramente inferior, mucho mejor. Cuanto más barato compremos respecto al PER, mejor rendimiento tendremos siempre y cuando los fundamentales de la empresa sean sólidos y mantenidos en el tiempo. Como vemos aquí, Coca-Cola, os he traído un gráfico de TICA-R que no nos patrocina, pero bueno, ya lo harán. Y más o menos la media de estos años, desde el 2014, como veis que he cogido, es de unas 22 veces. Entonces, tendremos que tener en cuenta que más o menos un rango lógico para estas empresas está entre PER 20 y PER 30 muchas veces. Pero bueno, mejor comprarlo en el rango de PER 20 a PER 25, que es la media histórica. Bien, luego vamos a ver el flujo de caja libre. Como veis, aquí el flujo de caja libre en Coca-Cola, que es después de donde saldrán nuestros dividendos, es bastante estable y sostenido en el tiempo. Como veis, es un sector bastante predecible que vamos a ver a futuro. ¿Quién no conoce Coca-Cola y quién no ha consumido sus productos? Bien, vamos a ver la deuda, que para un sector de consumo bastante estable, la deuda, siempre hablo de deuda neta respecto al EBITDA, que normalmente es como la miro yo, y es bastante razonable para una empresa de consumo y como podéis ver está en torno a 2 veces y media, que es bastante razonable. Bien, su historial de dividendos. Vamos a ver aquí el dividend yield, aparte de otras métricas que veremos más adelante. Y bueno, más o menos podemos ver que se ha mantenido constante en el tiempo, pero cuidado porque esto puede engañar, ya que si la cotización baja o sube mucho, el dividend yield puede mermar o ponerse al alza. Es decir, si la empresa la hemos comprado en 100 y pasa a 120 y mantenemos el mismo dividendo, el dividend yield bajará porque la cotización de la empresa es mayor. Así que bueno, si más o menos va creciendo poquito o es estable el precio, el dividend yield es una buena métrica. Y como podemos ver, se ha mantenido más o menos a lo largo del tiempo durante bastantes años, más de 10, 12 años. Bien, seguimos. Como decíamos, es un sector de consumo, el cual es bastante estable. Algunos os preguntaréis, pues bueno, ¿puede tener algún problema? Sí, entre ellos se me ocurren los impuestos al azúcar, que creo que se van a poner en algunos países. Pero bueno, también, como sabéis, se diversificó por productos e hizo otras gamas de productos no azucarados. Como sabréis también, es una empresa grande, que tiene marca y está diversificada geográficamente. Así que bueno, por mi punto es una de las empresas que compraría. Y recordar que como accionistas, el retorno que vamos a tener, entre otras, es el retorno por dividendo, que ya hemos visto que más o menos está entre un 3%, más lo que vaya a crecer la empresa a futuro, que es más o menos un 3% respecto a la media histórica. Bien, continuamos con la siguiente compañía. La siguiente es Johnson & Johnson. ¿Quién no conoce esta compañía? Como veis, el PER normalizado es más o menos de unas 16 veces, que diría que está tirando en el rango bajo, pero bueno, intentar eso, comprar entre 16, 18 veces, creo que es una valoración más que justa para este tipo de empresas de consumo. Como veis, el free cash flow es bastante constante y un poco creciente, lo cual es bastante bueno, ya sabéis que de ahí sale el dividendo. Respecto a la deuda neta EBITDA, pues bueno, como veis, más o menos tiene una posición de caja y se estima que a futuro pueda tener incluso
caja, perdón, o sea, tiene una posición de deuda neta que casi no tiene, o sea, en torno al cero, como podéis ver aquí, más o menos mantenía muy poquita, así que bien, por esa parte, muy bien. El dividend yield, como hemos visto antes, más o menos lo mantiene entre el 3% como Coca-Cola, y es una empresa bastante estable, que no ha sufrido tampoco unas grandes variaciones de precio. Y bien, respecto al sector, como el de antes, consumo bastante estable, tiene diversificación de productos, es una empresa grande, tiene marca, diversificada geográficamente, bueno, todas estas bondades que tiene este tipo de empresas. La siguiente que vamos a ver es Procter & Gamble. Bien, todos conoceréis su gama de productos. Más o menos la media es con Coca-Cola de unas 22 veces, entonces comprarlo entre 20 y 25 veces sería un buen deal. Free Cash Flow, como podemos ver aquí, es estable e incluso creciente para mantener el dividendo o poder pagarlo. Y luego, deuda neta EBITDA, pues más o menos está en torno a una vez, que es bastante conservador para una empresa con esta recurrencia de ingresos, bastante estable, grande, con marca. Y bueno, otra manera de verlo, en vez del dividend yield o el retorno por dividendo que hemos visto antes, que puede ser engañoso porque, como os he comentado, si sube mucho la acción, este bajará, y si baja mucho la acción, este parece que está inflado artificialmente, con lo cual no siempre es bueno. Y como double check o un segundo punto a comprobar, pues está muy bien ver el dividendo que nos va dando por acción, que como vemos, desde 2012 no es solo estable, sino que no lo ha recortado en ningún momento y es bastante creciente, ni incluso en el COVID. Así que podemos ver que es una empresa bastante resiliente y es una empresa que yo personalmente compraría. Bien, la siguiente empresa, y si alguno habéis acertado, luego os leeré en comentarios, es 3M. Y bien, ahora viene aquí la sorpresita y lo que, bueno, puede pasar si estamos invirtiendo en este tipo de acciones, cómo no. Entonces, beneficios normalizados más o menos ronda en torno a 17 veces, 18, incluso a 20 veces. Yo creo que puede ser un múltiplo razonable para este tipo de empresa. Como hemos comentado, el free cash flow, pues bueno, a veces sí que fluctúa un pelín más debido a los sectores a los que sirve, puede ser un pelín más cíclica. Y bueno, ahí también está uno de los riesgos, pero bueno, generalmente está bastante diversificada la empresa, es bastante estable, bastante recurrencia de ingresos. Respecto a deuda EBITDA, bueno, ellos también saben que por algunos sectores a los que sirven, aunque son bastante diversificados, como hemos comentado, pueden tener cierta ciclicidad y más o menos tiene en torno a una vez y media deuda EBITDA, que me parece una deuda razonable para este tipo de empresas. Y luego, a ver si aquí adivináis lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado aquí? Que de 2023 a 2024, pues sí, veis que desde 2012 la empresa venía dando un dividendo no solo constante, sino que también creciente por acción. ¿Qué pasó aquí? Que hizo una spin-off y entonces aquí lo que pasó es que la estrategia corporativa cambió un poco y bueno, la distribución de capital pues no estaban tan dispuestos a dar el dividendo y lo recortaron. Y eso es una de las cosas que hay que monitorizar. Entonces aquí, pues bueno, el que estaba dentro, pues igual si no está interesado y solo está para invertir en dividendos, pues no le interesa más a futuro. O, oye, si quiere y va a crecer más la empresa, pero no te va a dar dividendo, igual le interesa quedarse ahí. Bien, y 3M, como hemos comentado, es un sector industrial que hace adhesivos, cintas, algunos elementos de seguridad o protección como pueden ser cascos, gafas, mascarillas y vendas. También tiene para el sector de construcción o el automóvil, como son algunos tipos de vinilos o adhesivos que seguro que habréis visto. Tiene diversificación de productos y consumidores, es decir, vende tanto B2B, business to business, a otras empresas como a consumidores particulares y grandes superficies. También es una empresa, como siempre, que estamos mirando de dividendos, bastante grande, ya con una marca y una reputación, y está diversificada geográficamente y por muchos tipos de productos. Entonces, lo que yo monitorizaría en este caso, o antes de que hubieran recortado el dividendo también en este tipo de empresas. Si miráis, también han tenido algunos litigios por algunos productos de salud que hacían. También controlar la deuda en alguna recesión, no sea que se les vaya de madre, porque sirve a algún sector cíclico. Habría que mirar qué porcentaje supone este también, yo es lo que haría. Y, como no, el cambio en la política de dividendos a futuro. Entonces, como resumen, recordad diversificar, más o menos tener 20 a 30 acciones de 6 sectores diferentes, buenos, resilientes y por supuesto diferentes, porque puede ocurrir un cisne negro, algo que no nos esperamos en una empresa. Imagínate, o en 3M nadie se lo espera, recortan el dividendo, hay un cambio, una spin-off o lo que sea,
y solo tienes 10 acciones, pues igual te han tumbado una y no es lo suyo. Entonces, por eso se tienen bastantes más acciones, para no depender tanto de una sola acción y evitar todo este tipo de cosas que puedan pasar. Bien, monitorizar dividendos a futuro, los flujos de caja, los ratios de deuda y sobre todo el sector, estos cambios de dinámica que hemos visto entre SEME de recortar el dividendo y todo lo que hemos comentado. Entonces, si os ha gustado, no olvidéis suscribiros. Si os ha gustado y os ha ayudado, compartidlo con alguien que también le pueda ayudar o servir de ayuda, valga la redundancia. Y lo dicho, muchas gracias, os leo en comentarios y nos vemos en siguientes vídeos. Un saludo.